Disculpen. Okay, this call is now be recording. Esta llamada está siendo ahora llamada. Llamada está siendo ahora grabada, perdón. Qué pena, se me enredó la lengua. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es que voy a abrir la guía number 8. Esta es The Last One Guide. Esta es la última guía del ciclo. Ya de esta última guía, ya como les vaya, se va a hacer el promedio entre el corte 1 y el corte 2, que el corte 1 fueron guía 1, 2, 3 y 4, y el corte 2 fueron guía 5, 6, 7 y 8. Se va a hacer el promedio entre la guía, estas 4 y estas 4 guías, y depende de cómo les haya ido en el corte 1 y el corte 2, se hace un promedio y se saca la nota final. ¿Listo? Recuerden que no van a haber recuperaciones, entonces, ¿cuál es como tal la recuperación? La recuperación es que envíen todas las 8 guías, ¿listo? Que las envíen completas. Y pues eso es básicamente. ¿Listo? Esta guía número 3, esta guía número 8, disculpen, es que vi 3 de noviembre y dije 3, perdón. Esta guía número 8 la vamos a entregar hasta el día 13 de noviembre. ¿Listo? Van a tener hasta el 16 de noviembre como tal para entregar todas las guías si es que le hace falta alguna. Y recuerden que tienen que estar al día con sus papeles y con sus pagos, ¿listo? Para que no tengan ningún inconveniente, pues para que puedan pasar al siguiente ciclo, para que les den su certificado, para que estén subidos a la plataforma del estado, que queden que ustedes ya pasaron octavo y noveno, ¿listo? Entonces deben tener en cuenta todo eso, ¿listo, chicos? Esperemos a ver si alguien más se conecta. Aparentemente nadie más se va a conectar. Igual, pues continuemos, ¿listo? Bien, entonces acá tenemos nuestra guía número 8. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla. Sí, señora, profe. Ok. Well, we are going to continue. Listo. Bien, entonces, como saben, al principio vamos a encontrar este cuadro en donde vamos a encontrar información del docente, el correo electrónico al cual lo pueden enviar, el tema a trabajar, el desempeño y el indicador de desempeño, ¿listo? Como tal, los temas a trabajar en esta guía número 8 son los usos del artículo a, an y el artículo de. Los usos de el artículo and y del artículo but. ¿Listo? Y vamos a ver expresiones que se utilizan para decir favores, para disculparse o para agradecer. ¿Listo? Well. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación, ya que esto es un tema que tiende a ser un poquito, no es difícil, pero sí es necesario que lo comprendamos, ¿listo? Bien, entonces para comenzar, primero tenemos que entender que existen en el lenguaje unos términos que se llaman los artículos. Estos artículos son palabras que se van a utilizar para acompañar a los sustantivos, ¿listo? ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que indican objetos, que indican colores, son en general las palabras, ¿listo? Entonces, estos artículos los vamos a utilizar todo el tiempo, ¿listo? Nosotros vamos a utilizar los artículos para decir uno o unos, o para decir el, los, las, la, ¿sí? Esos artículos son básicamente conectores, ¿listo? Para nosotros expresar, por ejemplo, un objeto, necesitamos utilizar un artículo, ¿listo? Queremos describir algo, entonces vamos a decir, por ejemplo, hablemos de una casa. Entonces vamos a decir, la casa es grande, tiene unas ventanas o tiene una puerta, tiene un garaje, tiene unas cortinas, o tiene las cortinas, o tiene la puerta, o tiene las ventanas, ¿sí? Esas palabras en las que yo hice énfasis son esos artículos. Y esos artículos nos sirven como conectores, ¿listo? Ahora,
Vamos a ver que en el inglés no siempre vamos a utilizar los artículos y a veces sí los vamos a utilizar. Eso de que depende del tipo de palabras, ¿listo? Lo primero que vamos a ver es el artículo de y luego vamos a ver el artículo y an. Estos dos significan lo mismo, ¿listo? Este artículo de significa los, las, la, el, ¿sí? Y se utiliza pues todo el tiempo, ¿listo? Y este artículo a o an significa un, una, unos, unas, ¿sí? Eso es lo que significa este e y en. Listo, entonces ustedes dicen, profe, pero si significa lo mismo, o sea, significa y en, significa unos, unas, un, una. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno es a y el otro es an. ¿Cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? An lo vamos a utilizar cuando la siguiente palabra, cuando el sustantivo comienza en vocal. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo así. Vamos a ver todo eso. ¿Listo? Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro artículo de. ¿Listo? Entonces miremos, acá hay una estructura. Entonces nos dice, va, article, en este caso el sujeto o el sustantivo, un verbo, otro article y un nombre. ¿Listo? Entonces nos dice la oración. The boys kicks a ball. Los niños patean una pelota. ¿Listo? Está el artículo de. Tenemos el sujeto que es boys, en este caso es niños. Kick es el verbo que kick es patear. ¿Han escuchado la película o han visto la película Kick Ass? Kick, pues es patear y ass es trasero. ¿Listo? Como tal, la película se llama Patear Trasero. ¿Sí? Kick a ball. A es un artículo y pues es el artículo un o una y ball pues va a ser el sustantivo que es pelota. ¿Listo? Entonces, los niños patean una pelota. Acá hay dos artículos, el artículo de y el artículo a. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces qué nos dice del artículo de. ¿Listo? Cumple en inglés la función de el, la, los y las, lo que implica que acompaña sustantivos femeninos, masculinos y neutros, sin hacer diferencia si están en singular o plural. Por ejemplo, the boy is in the park o the boys are in the park, ¿sí? ¿Qué nos dice este artículo de? Que este artículo de no es necesario ponerle una S, no es necesario especificar si es femenino o si es masculino. Por eso es que el español es un tanto más difícil, porque en el español tenemos que especificar si es la mesa o si es el carro, ¿sí? No es lo mismo decir la carro a decir el mesa, ¿sí? Nosotros necesitamos especificar si el objeto es femenino o si es masculino. En el inglés eso no existe. En el inglés se utiliza de manera neutra. Se va a utilizar el artículo de para expresar cualquier cosa. Para decir el carro, la casa, la mesa, la silla, el gato, la persona, ¿sí? Siempre se va a decir de. Se pronuncia de, ¿listo? Acuérdense que esta TH suena como si fuera una D en el inglés, ¿listo? Y vamos a decir de, ¿cierto? The house, the boy, the car, the cell phone, the, the opera, the piano, and the etc. ¿Sí? Cualquier cosa. Siempre vamos a utilizar de para decir el, la, los y las. No tenemos que especificar si es femenino, si es masculino, si es neutro, no. Simplemente vamos a decir de. ¿Listo? Bien. Entonces, si ven acá, en este caso, acá están hablando de un solo niño, the boys in the park, el niño está en el parque, y acá están hablando de que los niños están en el parque, pero se utiliza de para decir el niño y se utiliza de para decir los niños, ¿sí? En cambio, en el español, nosotros sí tendríamos que especificar que están hablando primero de masculino y de plural que está utilizando los o las o etc., ¿sí? En cambio, no en el inglés simplemente vamos a decir the boy o the boys. Y si es en plural, agregamos el plural pues al sustantivo o al sujeto, que es lo que nos interesa, pero al artículo no. ¿Listo? El artículo siempre va a ser de. ¿Listo? Bien.
Otra característica que tiene este artículo de es que es un artículo definido. ¿Por qué? Porque es un artículo que suele acompañar a un sustantivo en específico, ¿listo? O de un sujeto en específico. Em, es decir, por ejemplo, vamos a hablar de el presidente, vamos a hablar de un estado, entonces de el estado de Estados Unidos, o los Estados Unidos, ¿sí? Este artículo de es un artículo que se caracteriza porque está indicando algo en específico, está resaltando algo, ¿sí? La guitarra, el piano, la música, ¿sí? Este de es ese artículo que resalta, que define como tal una palabra, un sustantivo, un sujeto, ¿sí? Le da como esa importancia. No es que estemos hablando de niños, sino que estamos hablando de los niños, ¿sí? Entonces, a eso se referencia este artículo, ¿listo? Em, y pues es algo que nos indica que podemos diferenciar del resto, ¿sí? No es que estemos hablando de niños en general, sino de unos niños en específico, de los niños, ¿listo? Bien, continuemos. Bueno, algo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros, así como en el español, nosotros no utilizamos estos artículos con nombres propios, ¿sí? No es correcto decir la Jennifer, no es correcto decir la Jessica, la Yurani, la María, la Brigitte, no, eso no se dice. Eso ya hace parte de nuestra jerga, pero no, eso no se debe decir. Lo mismo va a pasar en el inglés, ¿sí? En el inglés nosotros no vamos a decir de María o de Sofía, de Jessica, de Yurani, no. No, eso no se dice, ¿listo? Los nombres propios, ¿sí? Los nombres de una persona, a esos nombres no se les va a agregar el artículo, ¿listo? También con los nombres de los países o de las ciudades. ¿Por qué? Porque son nombres propios. Entonces, podemos emplearlos, sí, en un caso de que hagamos una descripción. La Ciudad de México, entonces de México City, ahí sí, pero para decir México no vamos a decir de México, o no vamos a decir como en el español, no vamos a decir el México o la Colombia, aunque sí se dice a veces en distintos contextos, pero no es correcto decirlo, ¿listo? Se dice Colombia, o se dice Medellín, o se dice Bogotá, no se dice la Bogotá, no se dice el Medellín, no, ¿listo? Lo mismo pasa en el inglés, vamos a tomar los nombres propios y los vamos a dejar quieticos, no hay que agregarle ningún artículo, ¿listo? Bien, eso también es importante que lo sepamos, ¿listo? Bueno, continuemos. Ahora sí, ya entendiendo de qué se trata este artículo de que pues lo vamos a utilizar en general, em, y para resaltar, ¿no? Vamos a conocer este artículo a y and, ¿listo? Podemos utilizar a o an, ¿listo? Y los dos significan lo mismo y significan una, unos o unas, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice la guía? Nos dice, estos artículos en español los conocemos como un y una. Son artículos indefinidos porque aunque están hablando de una sola cosa, no nos especifica cuál. Es diferente decir aval a decir deval. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo una pelota y acá estamos diciendo la pelota. O acá estamos diciendo un balón o el balón. ¿Listo? Es diferente utilizar el artículo a o an a utilizar el artículo de, porque el artículo de nos está especificando de un balón en específico, de una persona en específico, de un objeto en específico. En cambio, el artículo a o an nos está hablando de un objeto, ¿sí? Pero pues no de uno en específico, es algo indefinido, ¿sí? A menos de que la oración me esté especificando que es algo en específico, este artículo a o an se va a utilizar de manera indefinida, ¿sí? No para hablar de algo en específico, sino de más bien de algo en general. ¿Listo? Bien. Oh my God, what happened? What I did. Ok.
Listo. A diferencia del artículo de, vamos a utilizar este artículo a o an para hablar de una sola cosa. ¿Listo? Entonces, no en el inglés no vamos a encontrar esta traducción de unos y unas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este artículo vamos a ver que se utiliza solamente para expresar un solo objeto, ¿listo? Porque lo tomo como que nosotros sí podemos usarlo como unos y unas, porque nosotros en nuestro lenguaje sí utilizamos ese unos y unas, pero en el inglés no existe, ¿listo? En el inglés solamente va a existir uno o una, ¿listo? ¿Sí me hago entender? Bien, entonces, miremos los ejemplos. Nos dice, a boy walks on the park. Un niño camina en el parque. A boy. ¿Listo? No se puede utilizar este artículo para cosas que no se pueden contar. Es decir, nosotros no podemos contar el agua en general, no podemos contar el aire en general, no podemos contar la arena en general. Entonces no es correcto decir a water, no es correcto decir an air y no es correcto decir a sand. ¿Listo? Eso no es correcto decirlo. ¿Por qué? Porque es como si en el español dijéramos una agua, un aire, una arena. Esto no se puede contar, son cosas incontables. ¿Listo? Podemos decir que digamos, estas cosas incontables, si las ponemos en un contenedor, ya podemos hablar de uno o una, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el agua, un vaso de agua o un recipiente con agua, ¿sí? Ya podemos emplear ese artículo un o una, ¿listo? Entonces, podemos decir a glass of water, un vaso de agua, a sand dune, una duna de arena, an airbag, una bolsa de aire. ¿Listo? Bien. Ahora miremos cuál es la diferencia entre a y an. Disculpen. Y an. La única diferencia entre estos dos artículos es la N. Y como les decía al inicio, la diferencia, ¿cuál va a ser? La diferencia radica en que depende de que la siguiente palabra que sigue después del artículo comience con vocal o no. Si comienza con vocal, vamos a decir an, con N. Si no comienza con vocal, vamos a decir a, sin N. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Miremos aquí. Estas palabras comienzan con consonante, ¿sí? Entonces, todas van a ir con A sin la N. Entonces, a dog, un perro, a knife, un cuchillo, a hand, una mano, a arrow, ok, acá hay un error, acá no va esto, va an arrow. ¿Por qué? Porque esta comienza con vocal, an arrow, un euro. ¿Listo? A hand, a knife, a dog. Estos sí comienzan con consonante. Recuerden, chicos, que cuando ustedes vean una palabra que comience con K, la letra que se va a pronunciar es la letra siguiente, ¿listo? No se va a decir knife o knife, no. La K no tiene sonido. Esta palabra, digamos, se escribe así porque es la ortografía, es la forma en la que así se escribe. Pero al momento de pronunciarla, perdón, al momento de pronunciarla, la K no tiene sonido, ¿listo? Se va a decir knife, ¿sí? Otra palabra que comienza con K es saber o conocer y se escribe así, know, ¿listo? Se escribe know, pero se pronuncia no, ¿listo? Y cuchillo se escribe así, K-knife, pero pues se pronuncia knife porque la K no tiene sonido, ¿listo? En este tipo de palabras. Bien, miremos estas. An eagle, eagle es águila y eagle comienza con una vocal, ¿listo? Entonces vamos a emplear and con N y vamos a pronunciarla an eagle, ¿listo? An orange, an hour. ¿Qué pasa acá?
esta es una H, pero our suena como vocal, no suena como si fuera con la J. Por ejemplo, acá, a hand, ¿sí? A hand, la H sí tiene sonido. Suena como el sonido de la J, hand, ¿sí? En cambio, acá no. Our, aunque se escribe con H, our no se dice hour, se dice hour. Y el sonido suena como el sonido de una vocal, perdón, oh my God, me estoy enredando mucho. Hour. Entonces, hour, al tener el sonido de una vocal, vamos a emplear el artículo an. An hour, an orange, an eagle, an arrow. ¿Sí? Arrow suena con sonido de vocal y comienza con vocal. Y miremos, an F. Aunque la F pues es una consonante, cuando nosotros decimos F, estamos pronunciando al inicio una vocal, ¿listo? An F. Entonces no vamos a decir a F, sino an F, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio rápido para que ya determinemos de una vez si entendimos o no la diferencia en cuándo debemos usar a o an. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Les voy a escribir 5 palabras y ustedes en el chat me van a escribir si se escribe con el artículo a o con el artículo an. ¿Listo? Recuerden que significa lo mismo, pero uno va de acuerdo a que la siguiente palabra sea con vocal o no. ¿Listo? Entonces voy a escribirles, por ejemplo, les voy a escribir airplane. Creo que es así que se escribe, airplane. Entonces, ¿cómo iría? Entonces ustedes van a escribir en el chat, pues iría así, an airplane. ¿Listo? Entonces me lo van a escribir con el artículo. Les voy a escribir 5 palabras y ustedes me las envían al chat del grupo con el artículo que le corresponde. ¿Listo? Bien, déjenme se las escribo. Entonces, la primera palabra va a ser apple, que significa manzana. La siguiente palabra va a ser va a ser rodilla. La siguiente palabra va a ser déjenme pongo esto más pegadito. La siguiente palabra va a ser leg. La siguiente palabra va a ser ópera. No, ópera no. Ópera, por ejemplo, este no. A ver, la siguiente palabra va a ser la L. Y la siguiente palabra va a ser iPhone. ¿Listo? Entonces, tenemos Apple, ni, leg, el y iPhone. ¿Listo? Entonces, ustedes me envían al chat del grupo, si es con A o si es con AN, ¿listo? Recuerden, otra vez se los digo, que A y AN significan lo mismo, is the same, o sea, un o una, unos y uno, unas y unos en el inglés no existe, eh, pero en el español sí. Mis gatos están peleando. Y pues bueno, escríbanme en el chat del grupo si va con A o con AN. Los leo.
Profe, qué pena su merced dejó una L solita ahí encimita de iPhone. De iPhone. Yes, sí, la L. ¿Cómo diríamos una L en inglés? ¿Con an o con a? Ah, ok, ya. Ya la escribo. Bueno, entonces vamos a ver sus respuestas. I'm going to show you your answers. Ok. Listo. Entonces, Marisol Castellanos dice, an apple. Perfect. An apple. Yes, because la siguiente palabra comienza con una vocal. Al comenzar con una vocal, entonces el artículo va a ir con N. An apple. An E, perfect. A leg. An iPhone. A L. Ok, acá el único error es la L. ¿Por qué? Porque el sonido de la L para decir L comienza con E, ¿sí? Cuando nosotros pronunciamos la L en inglés, tenemos que decir L. Y no estamos diciendo L, sino L con la E. Entonces sería con N, ¿listo? An L. An Perdón, apple. perdón, profe, no entendí, discúlpeme. La de la L solita es A-N, o sea, an. Exacto. An L. ¿Por qué? Porque el sonido de la L, al decir L, estamos empleando la Una vocal vocal. E. Exacto. Entonces, no, Ah, ok. exacto. Sí, No estaba vamos un poquito a- confundida con eso. sí, por eso es necesario hacer todos esos ejercicios, pero esa es la idea, que entendamos, ¿listo? El resto sí están bien. Sí, an apple, an e, a leg, an iPhone. ¿Listo? Bien, perfecto. Miramos a ver, Alejandro Martínez. An apple, an e, a leg, an L, an iPhone. Perfect. Bien, Alejandro. Muy bien, eso es. Y the rest, what else? Karen, Miguel, David. Mm, what happened with you? You don't understand? ¿Sí entendieron o no? La idea es que hagan el ejercicio para que les quede claro. Se los voy a poner otro momentito. Ok, este no es. Es. Oh, wow. Apple needless el iPhone. Listo. An iPhone. Un celular. Bueno, vamos a continuar porque ya no, pues también necesitamos ver el resto de artículos, ¿listo? Bien, también vamos a ver, aparte del artículo de y el artículo y an, ¿sí? Vamos a encontrar también otros conectores como but y and, ¿listo? But se va a utilizar para decir pero, ¿listo? Eh, cuando nosotros decimos pero, generalmente es para dar una idea opuesta o una idea contraria, ¿listo? Y se utiliza como un conector, ¿listo? Entonces vamos a ver qué nos dice la guía. Aquí tenemos el que sin duda es el más conocido de los usos de but. Como en español usamos esta conjunción como conector
para establecer un contraste entre dos ideas, en principio contradictorias. ¿Listo? Veamos ejemplos. Voy a cambiarle de color a esto para ponerlo más resaltado. Entonces, nos dice, I didn't know why many people. Yo no sabía que había tanta gente. Oh my God. Eso está buena esa pelea. Déjenme un momento porque si no, ya vuelvo. Ya. Ok, continuamos. No pasó nada. Bien, entonces dice, I didn't know many people, but I went to the party. Esta ahora sí, para. Esto dice, yo no sabía que había tanta gente, pero igual yo fui a la fiesta, ¿sí? But significa pero, ¿listo? La siguiente nos dice, it was raining, but they played a football match. Estaba lloviendo, pero ellos hicieron un equipo de fútbol. Papi, but they match a football. ¿Listo? Entonces, it was raining, but they played a football match. Estaba lloviendo, pero ellos hicieron un equipo de fútbol. ¿Listo? But significa pero. ¿Listo? Bien. También vamos a emplear este but para decir la palabra sino. ¿Listo? Digamos, no es rojo, sino es azul. Es como decir que se reemplaza. ¿Listo? No es sino, por ejemplo, a ver un ejemplo que se me ocurra de la cotidianidad. Ok, miremos qué nos dice la guía. Nos dice, aquí tenemos otro conector para expresar contraste. Así pues, son usos de but bastante relacionados, pero en español nosotros tenemos clara la distinción. Proponemos ejemplos para lo siguiente. I didn't go to the beach, but to the swimming pool. ¿Listo? Nosotros no fuimos a la playa, sino que fuimos a la piscina. ¿Sí? O el siguiente. Our aim is not to just make money, but to find a fulfilling job. ¿Listo? Nuestro sueño no es solamente hacer dinero, sino encontrar el trabajo de nuestros sueños, ¿sí? Ese sino es como el que se reemplaza, ¿sí? Como que se hace un contraste para expresar otra cosa, ¿sí? Y se va a utilizar but, ¿listo? Se puede decir pero o se puede decir sino, pero en los dos casos vamos a decir but, ¿listo? Bien, como en todos los casos en el inglés vamos a tener excepciones, ¿listo? ¿En qué casos también podemos usar but? Otro uso que podemos darle a but es como una alternativa a decir except, ¿listo? A decir excepto. Podemos usar but. O podemos usarlo para decir por el contrario. Podemos usar but. ¿Listo? Miremos el ejemplo. I did all my homework, but the last exercise. Yo hice toda la tarea excepto el último ejercicio. Oh my God. Yo hice toda la tarea excepto el último ejercicio. We have everything but the drinks. Nosotros tenemos todo excepto las bebidas, ¿listo? Entonces no se vayan a confundir. ¿Por qué? Porque but lo podemos utilizar en diferentes formas. Lo podemos utilizar para decir pero, lo podemos utilizar para decir sino, lo podemos utilizar para decir excepto. ¿Listo? ¿Que cómo sabemos la diferencia?
Pues mirando el sentido de la oración, ¿listo? Generalmente vamos a encontrar but con el significado de pero, ¿listo? Pero, por ejemplo, miremos acá. I did all my homework, but the last exercise. Si nosotros le ponemos el sentido de pero, no tendría, o sea, básicamente no entenderíamos lo que dice la oración, ¿sí? Por ejemplo, digamos que lo leyéramos con el sentido de pero. Yo hice toda mi tarea, pero el último ejercicio. Entonces uno queda como así. No tiene sentido. Recuerden entonces que tenemos que mirar el sentido de la oración para saber de qué forma se está utilizando el but. ¿Listo? Y en general con todas las palabras tenemos que entender de qué se está hablando para poder saber bien su significado. ¿Sí? Entonces en este caso, si vamos a encontrar but de esta forma, no está diciendo que es un pero de contraste ni un sino está hablando de un excepto. ¿Listo? Está diciendo que hizo toda la tarea excepto el último ejercicio o que tenemos todo excepto las bebidas, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos. ¿Listo? Bien, ahora vamos a pasar a la palabra and. ¿Listo? Esta palabra and también es un conector que es muy utilizado, ¿listo? Y significa y, ¿listo? Es este conector que nosotros utilizamos en el español para decir y, ¿sí? No sé, estaba con mis amigos y mi novio. Digamos, tenemos un listado de, por ejemplo, de alimentos. Entonces está la papa, el ajo y la cebolla, ¿sí? Eh, es un y que decimos, por ejemplo, acá, miren acá, aparentemente su uso parece sencillo y no hay duda sobre ello. Sin embargo, esta palabra tiene algunas reglas de uso que nos serán de gran ayuda para nuestro aprendizaje del idioma inglés. ¿Qué pasa? Este and significa lo mismo que la palabra y, ¿listo? Por ejemplo, decir en el inglés un listado de alimentos. Entonces, por ejemplo, the potatoes, the garlic and the oil. Y el aceite. O la cebolla, and the onion, ¿listo? And. And significa y pues nos indica cosas que van al final, ¿sí? Nos indica algo que está determinando un final. Se utiliza como conector y pues vamos a ver los ejemplos, ¿listo? Y las reglas de uso. Well, this is a picture. Listo, entonces miremos, nos dice and antes de la última expresión, ¿listo? Cuando unimos dos o más expresiones, usualmente añadimos and antes de la última expresión. Por ejemplo, pan y queso, bread and cheese, ¿listo? Ellos bebieron, oh my God, ¿esto qué le pasó acá? Oh, this is with B. Esperamos, gracias. Listo. Entonces, les comentaba, they drank, talk and dance. Ellos bebieron, hablaron y bailaron. ¿Listo? Bread and cheese. Pan y queso. O ellos bebieron, hablaron y bailaron. They drank, talk and dance. ¿Listo? Miramos el siguiente. Mark wrote the article. I edited it and Mary posted it. ¿Listo? Mark escribió el artículo, yo lo edité y Mari la publicó. ¿Listo? O lo publicó. Bien, entonces sí, como les comentaba, al final, para decir algo, por ejemplo, un listado de algo, digamos, se llama lista y dice, y Fernando, and Fernando. ¿Listo? Bien. También podemos utilizar and después de una expresión corta. ¿Listo? Cuando unimos dos expresiones, con frecuencia añadimos and después de una expresión corta. Por ejemplo, young and very pretty, joven y muy guapo. Cup and saucer, taza y platillo. O cheese and bread, queso y pan, ¿sí? Para decir cosas cortas. Por decir, no sé, cuchara y cuchillo. Soup and knife. ¿Mm? Listo. ¿Cuándo no se debe utilizar and? ¿Listo? No se usa and para unir adjetivos.
Por ejemplo, thanks for your nice long letter. ¿Listo? Gracias por su agradable y extensa carta. Nosotros sí diríamos en el español, gracias por su agradable y extensa carta, pero en el inglés no diríamos eso, no, o sea, agradable y extenso no lo separaríamos por una I, sino que diríamos nice long letter, ¿listo? Nice significa agradable y long significa largo o extenso, ¿listo? Thanks for your nice long letter. No diríamos nice and long, sino que el adjetivo va junto. No hay que separarlo por and. ¿Listo? Miremos este. A tall, dark, handsome cowboy. Un alto, oscuro y guapo vaquero. Oh my God. En los ejemplos anteriores no hacemos uso de and para varios adjetivos, es decir, no podemos hacer esto, es decir, lo que les dije. Thanks for your nice and long letter o tall, dark and handsome cowboy. ¿Por qué? Porque estos son adjetivos. Dark, handsome, nice y long son adjetivos. ¿Listo? Y recuerden que los adjetivos que son las palabras que expresan una cualidad, que expresan una característica. Listo. Qué pena, me tomo un cafecito. Listo. ¿En qué casos? Bueno, esto es básicamente lo mismo. Por ejemplo, para hacer un listado, para expresar una frase, ¿sí? Vamos a utilizar la palabra and. Creo que digamos, para comprender and y would no hay tanto complique. Digamos, esto de los conectores no es tan difícil. Lo complicado es, digamos, comprender cuándo se usa y cuándo no se usa. Eso es como lo más complicado. ¿Listo? De resto, en general, bien. Y en el caso de but, digamos, es que es necesario entender el contexto en el que está basado la oración, porque nosotros siempre vamos a pensar but como pero, ¿sí? Pero como vimos, vamos a ver que but lo podemos utilizar como sino o como excepto, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta en qué momentos debemos utilizar el sentido de ese but, ¿sí? Y ya, digamos, lo que es el conector AND, pues significa y. Entonces ya vamos a ver que siempre que vayamos a decir y, pues vamos a utilizar es AND, ¿sí? Eso es. Bien. También vamos a ver frases para agradecer, disculparse y pedir permiso. ¿Listo? Entonces, en el español, para decir gracias, vamos a decir, en el inglés, vamos a decir thanks o thank you. ¿Listo? Para decir de nada, vamos a decir you are welcome. Para decir perdón, vamos a decir I'm sorry o sorry. ¿Listo? Las dos formas son posibles. No fue nada. Para decir en el inglés, vamos a decir that's all right. O all right. ¿Sí? Se han escuchado esa, no sé si de pronto jugando videojuegos que dicen all right. Significa eso, no fue nada. O todo está bien, ¿sí? Para decir permiso o por favor. Excuse me, ¿sí? Permiso. O por favor, excuse me. Para decirle a alguien que si por favor lo repite, ¿sí? O como dijiste, o qué, ¿sí? No entendí, ¿qué? Entonces vamos a decir, excuse me, perdón, o sorry, pero este casi no se usa. Este casi no. Es más común escuchar sorry o excuse me o dilo otra vez. Es eso. Por ejemplo, no sé, de pronto hayan visto en películas, comerciales, videos, que va una chica caminando y un hombre le dice un piropo, pero un piropo vulgar, y entonces ella se vuelve y le dice, sorry, o excuse me, ¿sí? Esa expresión para decir, ¿qué? ¿Qué dijo? Así, así. Así mismo en el inglés, pero pues diciendo excuse me o sorry, ¿listo? Bien, por ejemplo esto, perdón, no entendí. Excuse me, sorry, I didn't catch that. No, no entendí. I didn't catch that, no entendí. O puede hablar más lento, por favor.
Can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly? ¿Está libre este asiento? Is this seat free? ¿Está libre este asiento? O disculpe, ¿esto es suyo? Excuse me, this is yours. Se me corrió. Bueno, entonces esas son algunas de las expresiones que vamos a encontrar. Vamos a ver que de las que más se usan son gracias, de nada y por favor. ¿Listo? Y por favor es please. ¿Listo? Oh my gosh, where is please? Please, please. This. Please. Por favor. ¿Listo? Estas son de las que más vamos a encontrar. Que son las expresiones que vamos a decir casi todo el tiempo, ¿listo? Y excuse me también. Excuse me y sorry. I'm sorry. O excuse me. O please. O thank you. O you're welcome. ¿Listo? De nada. Bien. Ahora, vamos a ver lo que alcancemos de la actividad, ¿listo? Porque nos quedan solo 10 minuticos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en la actividad es escribir a o an, ¿listo? De acuerdo a la siguiente palabra. Entonces, miremos el primero. Dice, I have car. Entonces, ¿cuál sería? A o an. ¿Qué dicen ustedes? A o an. I have, a o an. Escriban rápido al chat. Los leo. ¿Mm? Sería A. Exacto, Marisol. Perfecto. I have a car. Miremos el siguiente. She is engineer. A o an. An. ¿Listo? Yo les ayudo. An. ¿Por qué? Porque la siguiente comienza con una vocal. Y así sucesivamente con las siguientes. ¿Listo? Miremos el segundo. El segundo se trata de lo mismo, de poner si es a o an. An old book, an Asian embassy, an engineering student, a happy kid. Básicamente es poner a o an. ¿Listo? Bien. El tercero nos dice, elige la respuesta correcta. Entonces, that is restaurant I like best. Entonces, acá lo que únicamente tenemos que hacer es poner de, ¿listo? El artículo de. Pero recuerden que los nombres propios no deben ir con de, ¿listo? Entonces, en este caso, este es un nombre propio, el Océano Pacífico. Entonces, como es un nombre propio, no vamos a escribir de, ¿listo? Este de no va. ¿Bien? Este no va. No va. Por lo tanto, acá vamos a poner el guión. ¿Listo? This is Pacific Ocean. Eso es todo. ¿Listo? Y el resto, pues simplemente lo vamos a poner con D. Pero recuerden que tenemos que mirar el sentido de la oración, que nombres propios no van con D. Y si no van con D, entonces vamos a poner el guión. ¿Listo? Eso es. Bien. Pues esto ya es básicamente para que ustedes lo hagan, no está difícil, simplemente es poner el artículo de. Miremos el resto de puntos. El cuarto nos dice, lee la oración y decide si es necesario o no utilizar la palabra de en las frases. Si consideras que la palabra es necesaria, solo debes poner de. Por el contrario, si crees que es necesaria la palabra, debes escoger la opción it is not necessary to use the word they. ¿Listo? En ese caso ustedes escriben en el cuaderno. It is not necessary to use the word they. ¿Listo? Y pues ya, básicamente es eso. Entonces vamos a poner de o it is not necessary to use the word they. ¿Listo? Y eso es. Well. Perdón, profe, no entendí ese punto, discúlpeme, qué pena. Lo mismo, es lo mismo, poner de o it is not necessary to use the word they. ¿Listo? Es lo mismo que poner el guioncito. Así. ¿Listo? Ya, es lo mismo. Ya. Acá lo que dice es, no es necesario usar la palabra de. Eso es lo mismo. ¿Listo? Básicamente es eso. Ya. Gracias. Listo. El quinto nos dice, escoge la respuesta correcta.
choose the right answer. Entonces, miremos el primer punto. Dice, I'm not sure about the color of the car. Which one do you prefer? White. Entonces, ¿cuál sería el conector? And, so, o, or. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué pasa? Acá hay algunos conectores que no vimos como tal en la guía, pero igual son fáciles de entender. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que debemos hacer primero es entender de qué se trata la oración. ¿Listo? Y después mirar cada una de las opciones. Entonces tenemos and, tenemos so y tenemos or. Entonces, so significa entonces y or significa o. ¿Listo? And ya sabemos que significa y. ¿Listo? Entonces, so significa entonces para decir, por ejemplo, cuando yo digo entonces vamos a comenzar. So we are going to start, ¿sí? So she was sad. Entonces ella se puso triste, ¿sí? Ese so se utiliza para decir entonces. Y or se va a utilizar para decir o. ¿Listo? Para decir, por ejemplo, rojo o azul, verde o negro, o blanco o negro, ¿sí? Es un o de opción, ¿sí? Un conector que me está indicando una opción, ¿listo? En este caso nos dice, yo no estoy seguro de qué color de carro elegir. ¿Cuál te gusta a ti? ¿El blanco? Rojo. ¿Cuál sería el conector? And, so o or. ¿Cuál creen ustedes? La tercera, profe, or. Sería or. Sí, en este caso escribimos acá or. ¿Listo? Miremos qué otros conectores no vimos en la guía. Estos sí, estos ya los vimos. Y el resto son los mismos. ¿Listo? And, so y or. Y en este caso acá está but. ¿Listo? Que ya sabemos que but depende del sentido de la oración. ¿Listo? En esa, pues quiero ver cómo les va. Entonces esa la hacen solitos. Y ya, si no estoy mal, sí, no. Tenemos el antepenúltimo punto que nos dice, completa con thank you o por favor, con gracias o por favor. Entonces, acá tenemos nuestras oraciones. Entonces nos dice, es una conversación entre una persona A y una persona B. Entonces nos dice, here is your change. Acá está tu cambio. ¿Listo? Entonces la persona B va a decir thank you o va a decir please. ¿Listo? Entonces en este caso si a ti te dicen acá está tu cambio, entonces tú qué dices? Gracias, ¿cierto? Entonces acá va a ir thank you. ¿Listo? La siguiente conversación dice, what would you like to drink? Orange juice. Entonces acá te preguntan, la persona A le pregunta a la persona B, ¿qué te gustaría beber? Y la persona B dice, jugo de naranja. ¿Pero qué? Por favor, ¿cierto? Orange juice, please, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entender la oración y completar con gracias o por favor, ¿listo? Entonces acá donde están los espacios es donde vamos a poner gracias o por favor, ¿listo? Eso es. Y pues básicamente la persona B es quien dice gracias o por favor. La persona A es la que pregunta y la persona B es la que responde. ¿Listo? Bien, y el último punto nos dice, realiza una conversación con un miembro de tu familia, saludando, diciendo por favor, gracias de nada y despidiéndose en inglés. ¿Listo? Vamos a agregar también el excuse me, ¿listo? Diciendo perdón por algo. El excuse me o sorry. Excuse me or sorry. ¿Listo? Cualquiera de esos dos. Vamos a agregarlo también. Entonces vamos a escribir una conversación con un miembro de tu familia. Digamos, ustedes quieren hacer una conversación con su mamá. Entonces saludan a su mamá. Le dice que si por favor les da, no sé, el almuerzo. Les dicen gracias. Su mamá les responde que de nada. Luego ustedes, no sé, se inventan que algo pasó, que se les cayó el plato y se disculpan con su mamá. Y luego se despiden y listo. Tienen que hacer una conversación, así como acá. ¿Listo? En este caso, la persona A serían ustedes y la persona B sería su mamá o cualquier miembro de su familia. ¿Listo?
y pues hacen eso, ¿listo? Hacen una conversación y eso sería todo por la guía número 8. Y esta es pues nuestra última guía. Ya se hará el correspondiente promedio y pues ya se les indicará a ustedes si pasan o no de ciclo. Yo estoy segura de que sí, a ustedes les ha ido muy bien, ¿listo? Y pues bueno, eso sería todo. Gracias por escucharme. Me disculpo por lo de los gatos y por el comentario de mi papá. Y nada, entonces nos escuchamos el próximo sábado. Los aprecio mucho y cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp. ¿Listo? Que estén muy bien. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, pues Bye. gracias. Gracias, profe.